A ver si me acuerdo de cómo se hace esto. Yep. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Un montón ha pasado desde la última vez que nos vimos. Y yo lo siento por todo este tiempo que he estado sin subir vídeos. Estoy muy contento de volver a YouTube, de volver a veros. Buenas, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Espero que todo vaya bien. Que estéis sacando todo lo que tengáis que sacar adelante. Y vamos a lo que nos lleva, lo que nos ha llevado a estar aquí en este vídeo. ¿Qué es mejor? ¿Estudiar mucho o estudiar poco? Yo he experimentado las dos y os voy a hablar un poquito de primero mi experiencia rápidamente, y es que yo el mes de mayo del año pasado estudié más de 300 horas en directo, en las cuales estuve sin parar en ningún momento, y ahora, sin embargo, justo ahora me encuentro en una etapa en la que estoy estudiando bastante poco y estoy dosificando muchísimo el tiempo de estudio, que también me está dando unas tremendas ventajas increíbles. Hay cosas que tiene de buena el estudiar mucho y hay otras cosas que tiene de buena el estudiar poco. ¿Cuáles son esas cosas buenas? Estudiar mucho tiene diferentes ventajas. Entre ellas, pues que vas a estar con más exposición a tus apuntes, con más exposición a lo que vas a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vas a estudiar y vas a ver muchas más veces y le vas a dar muchísimas más vueltas a un tema. Eso no quiere decir que tu estudio esté siendo eficiente, simplemente que por el simple hecho de las horas que vas a estar, le puedes dar muchísimas vueltas al temario, lo cual una persona que esté estudiando pocas horas no va a poder hacer, porque puede enfocar su estudio de una manera mucho más eficiente. Por muy eficiente que sea, no va a poder estudiar tan rápido, porque a la hora de retener información no va a haber muchísimas diferencias. Entonces, una de las ventajas podríamos decir que son la cantidad de exposición al temario que tiene, es decir, darle más vueltas al temario. Pero esto también nos lleva a la primera desventaja: fatiga en todos los aspectos, pero sobre todo la fatiga mental. A la hora de retener, cuando llevas 6 horas, no eres igual de eficiente que cuando te hiciste los 2 primeros pomos. Por eso a veces, conforme vamos avanzando, conforme avanza el día y cuanto más tiempo llevamos estudiando, pues nosotros vamos más lentos, porque también no somos máquinas y no somos capaces de almacenar tanta información sin fallecer. Aunque te tomes 30.000 estimulantes, 400 motes, café, da igual. Da igual. Tu cerebro va a haber un momento en el que va a decir basta, se acabó. Pero también que sepas que si va aumentando tu estudio de manera paulatina, es decir, poco a poco, siendo constante, la primera semana 1 hora, la segunda empieza a aumentar a 2 algunos días y vas haciéndolo poco a poco, va a haber un momento en el que te vas a fatigar menos estudiando muchas horas. Pero aún así tendrás fatiga, porque no la puedes evitar. Otra ventaja que me gusta a mí mucho de estudiar muchas horas es que puedes estudiar el mismo tema, no solamente darle más vueltas al temario, sino enfocarlo de maneras distintas. Y es que, obviamente, las personas que estudien menos horas van a tener que enfocarse en el estudio más eficiente para ellos. Es decir, intentar, si por ejemplo a mí me va mejor hacer tipo test, pues tendré que priorizar hacer tipo test que repasar muchas más veces los apuntes, porque no vas a poder hacer las dos cosas muchas veces. Estudiando más horas, pues vas a poder emplear más técnicas de estudio para hacer exactamente lo mismo. Entonces, podríamos decir que en ese aspecto, esta es una de las ventajas que obviamente tiene estudiar más horas. El desequilibrio es la peor desventaja que tiene, con diferencia, el echarle muchas horas al estudio. Y es que cuando estudias durante muchísimas horas, estás priorizando lo que estás haciendo. Y es verdad que estudiamos por un motivo, pero hay un momento en el que si el cerebro te dice basta, por mucho que tú le digas, no eres un robot. El agobio y la ansiedad te lo puede dar muchas cosas. Quedarte delante de los apuntes y no leerlos cuando llevas mucho tiempo estudiando y estar ahí agobiándote y sentir que no avanzas. Cuando sientas que no avanzas, para. En cualquier caso, para, porque hay algo que está mal, hay algo que necesitas hacer. No sé si es reorganizarte, no sé si es ir a ver una peli al cine, no sé si es ir con tus amigos y salir y charlar un rato, no sé si es ir a pegarle patada a un balón, jugar al tenis, coger 3 mancuernas, lo que quieras, pero seguro que hay algo que necesites. Cuando no estás bien mentalmente es muy difícil concentrarte en el estudio, entonces siempre tienes que priorizar eso. Despertarme por la mañana, sentarme delante del escritorio, ponerme los apuntes, hacer lo que tenía que hacer, terminar el turno de mañana, ponerme a comer, irme a comer rápido donde fuese. Iba corriendo al Carrefour Express, vosotros lo veíais mismo, los que me siguieseis en directo. Iba corriendo, me compraba un trozo de pizza, me sentaba, comía en 25 minutos y seguía estudiando, y a veces incluso comía mientras estudiaba. Lo cual, por mucho que puedas llegar en ese momento a hacerlo y seas capaz, lo miras desde fuera y tú no ves a una persona sana, no ves a una persona que esté saludable.
saludable mentalmente y yo no lo estaba, porque de hecho, casualmente, cuando acabó esa etapa de exámenes me pegó un bajón, no era capaz de mantener mi palabra de lo que había dicho, de que iba a hacer muchas cosas, de que no sé qué, porque sentía que había dado tanto de mí que ahora me merecía un reposo que me hizo lastrarme muchísimo, el perder aquí la constancia, el perder muchísimas cosas, no hacía nada de deporte, me dolía un montón la espalda, las lumbares, vosotros lo sabíais, cada día tenía un pinchazo lumbar, tenía que estar estirando la espalda porque estar tantas horas sentado, pues por mucho que quieras no es bueno. Y esta es una de las cosas que a mí me ha hecho disminuir mucho mis horas de estudio. Desde que lo he hecho soy muchísimo más estable mentalmente. Así que vamos a pasar ahora con las ventajas y las desventajas de estudiar poco, que eso no significa que cuando se acerque el examen yo no vaya a ampliar las horas de estudio, que claramente sí, pero hay que saber también cuándo son los tiempos de hacer cada cosa. Ventajas de estudiar menos. Primero, te obliga a concentrarte en lo importante. No me refiero a estudiar solamente lo importante, porque obviamente te puede dar tiempo, incluso si te organizas bien, a darle 2 vueltas, 3 vueltas al temario. Esto se refiere un poco más a darlo todo en las horas que tengas, por lo menos desde mi punto de vista. Es decir, si tú te pones un día y tienes 10 pomodoros por delante del momento en el que te levantas, 10 horas por delante de estudio, pues hay horas en las que te las puedes pues hay horas... Perdón. Pues hay horas en las que obviamente puede ser que disminuya y tu productividad y te digas, no pasa nada, en el siguiente lo doy todo. Cuando vas contra reloj, cuando sientes que tienes poco tiempo, si te pones por ejemplo solamente 3 pomos de estudio, esos 3 pomos lo vas a dar todo, porque sabes que no hay más, porque sabes que hasta el día siguiente no puedes volver a tocar otra vez el temario. Entonces es un estudio intensivo en el cual va a meterle ahí toda la carne en el asador y va a darle con todo ese tiempo, y a mí es una sensación que me gusta muchísimo porque va muchísimo más rápido, no te desconcentras, no hay despistes como puede haber normalmente, cuando sí que obviamente te puedes dar ahí un ratito de ocio. Si estás estudiando tantas horas, ¿por qué? Me lo puedo permitir, ¿no? Otra de las ventajas, evitas la fatiga mental. Obviamente evitas la fatiga mental, porque de hecho, si no estás siendo eficiente y estás usando el método de estudiar poco, deberías de dejarlo e intentar mañana ese tiempo que tenías planteado hacer hoy, hacerlo o al día siguiente o en otro momento en el cual creas que vas a ser más eficiente. En esto se basa el estudiar poco, en ser eficiente, porque si estudias poco y estudias mal y pronto, no estás estudiando poco, estás estudiando mal, es distinto. Estamos hablando de otro tipo de cosas. Cuando experimentas la sensación de estudiar mucho, te das cuenta de cuáles son estas diferencias de las que estoy hablando. Entonces, una de las desventajas que no me gusta de estudiar poco es que requiere mucha más organización. Tienes que ser una persona que sepa lo que va a hacer, desde que va a empezar hasta que va a terminar. Como tienes poco tiempo, sabes que lo tienes que aprovechar y es algo un poco diferente. Otra de las cosas que te puede generar esto es ansiedad. Como estás viendo la verdad y sabiendo si llevas cosas al día, cuando hay algo que te dejas para el día siguiente, te puede generar una sensación de ansiedad. Y esto también lo tendría como un punto negativo, y es la ansiedad que te puede provocar el no ir al día. Pero si no vas al día, lo que tienes que replantearte sobre todo es tu organización y si debes de ampliar un poquito más las horas de estudio que estás teniendo. Y ahora, una vez hemos hablado un poco por encima de las dos cosas, vamos al lío, vamos a lo importante, el equilibrio, el estudiar inteligente, el ser eficiente en las horas de estudio, que me parece lo más importante, porque hay momentos para todo, hay momentos para estudiar mucho y hay momentos para estudiar poco, pero lo importante es mantener una constancia y saber manejar los tiempos, porque si no manejas los tiempos y el tiempo es el que te maneja a ti, hay algo que está mal. Replantéate tu organización. Y es que yo sé y tengo muy claro los tiempos que voy a hacer, porque ahora mismo estoy estudiando menos, ahora mismo empleo más horas en otras cosas que no tienen que ver con el estudio, pero cuando yo empiece a ampliar horas de estudio, no eliminaré estas cosas, sino que reduciré su tiempo. Cuando se acerque el examen, aparte de que cambiaré mi método de estudio, que es algo que ya tengo clarísimo, después de la última sesión de exámenes, le echaré muchas más horas, porque yo soy más eficiente de esta manera. Y es que tienes que encontrar cuál es el punto que a ti te mantiene constante. Es decir, esto lo vamos a titular como encontrar tu método favorito para tener constancia en el estudio. ¿Qué quiere decir esto? Mi método favorito, ahora mismo que estoy lejos del examen para encontrar la constancia, es el método Pomodoro. Tener mis 50 minutos de estudio, 10 minutos de descanso. Y así los pomodoros que yo me planteé hacer en un día, el cual considero el estudio que necesito hacer ese día.
día o el trabajo que necesito hacer ese día. Y luego, cuando se acerquen los exámenes, mi método cambiará. Aparte de que voy a echarle más horas, mi método va a dejar de ser el método Pomodoro, sino que va a ser el método, no sé cómo se llama, pero yo le llamo Flow Time. Estudias, lo das todo, cuando te cansas, tomas una pausa de 5 minutos, vuelves a estudiar, lo vuelves a dar todo y así constantemente. También a veces puedes tomar las pausas que necesites, pero este método nos permite ser un poco más eficientes, porque cuando estamos un día, por ejemplo, más dispersos, ahí es cuando tenemos que replantearnos si ese día en concreto nos beneficia volver al método Pomodoro. Tened en cuenta que cerca del examen, sintiendo la presión, os podéis concentrar durante más tiempo y sois capaces de hacer más, porque simplemente al tener los exámenes más cerca eres otro tipo de persona y tienes otro tipo de ansiedad. Es mejor estudiar todos los días 1 hora que estudiar un día 30 horas. No hace falta que te explique el porqué. Ten claro a qué examen te enfrentas a la hora de estudiar siempre, porque cuando tienes claro a qué examen te vas a enfrentar, sabes qué técnica es la correcta a emplear para estudiar. No es lo mismo estudiar un tipo T en el cual tienes que entender muchísimo más el temario que desarrollo. Cuando tú estudias un examen tipo desarrollo, tienes que hacer otras cosas distintas. Pero esto, si queréis un vídeo, pedídmelo en los comentarios que os lo haré sin ningún tipo de problema. Tienes que saber, obviamente, a qué prueba te vas a enfrentar, porque si no sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿cómo vas a afrontar el estudio? Mira, es muy distinto. ¿En qué te harías tú un mapa conceptual? ¿En un tipo desarrollo o en un tipo T? En ambos son válidos, pero en uno es mucho más eficiente que en otro. Y es que en el tipo desarrollo es 30.000 veces más importante esquematizar, saber, resumir el tema que en el tipo test, porque en el tipo test te hacen preguntas específicas sobre algo en el cual tienes que tener muy claro qué es lo que te está preguntando. Pero en el otro te van a poner un epígrafe del cual tú tienes que tirarte ahí el desarrollo de ideas mentales que tú tengas e ir enlazando conceptos. No es lo mismo, no es lo mismo, y como no es lo mismo, no tienes que estudiar de la misma manera. Espero que te haya quedado claro que hay tiempos para todo, que lo importante es tener un equilibrio y estar sano mentalmente. Y como tú estés mejor mentalmente, yo ahora mismo estoy usando un método del equilibrado en el que ahora voy a estar pocas horas estudiando porque estoy lejos de los exámenes, y cuando esté más cerca estaré estudiando no muchas horas porque no voy a hacer otro mes como aquel de 300 horas de estudio, pero sí que voy a estar echándole bastantes más horas que le estoy echando ahora mismo. Así que eso, si os ha gustado el vídeo, espero que le deis un like, nos vemos en el próximo y bueno, estoy muy contento de volver. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto. Adiós.